En Aragón Radio, Checkpoint, con Paula García. Bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan las franquicias enormes que nos ponen fácil entrar en ellas. Y es que estamos aquí una semana más y como no podía ser de otra manera está a mi lado Álvaro Arbonés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí contigo, con la gente, escuchándonos, y eso siempre está bien. No puede estar mal. Y ya sabéis, claro, esto siempre está bien, estar aquí, ¿no? con nuestra familia de Checkpoint, nuestros oyentes, la gente a la que más queremos en el universo, la gente por la que pararíamos una bala si hiciera falta, por supuesto. Y es el segundo programa de la cuarta temporada. A mí me sigue dando un poco vértigo pensar que hemos hecho 4 temporadas, ¿no? Sí. O sea, ¿no te parece fortísimo? Es un poco raro. Sí, claro, sí. ¿No te parece fortísimo? En plan, solíamos ser un programa nuevo de la radio de Aragón, pero ahora ya no somos nuevos. No, claro, ya ¿Qué es está un programa pasando aquí? asentado. Claro, es un programa asentado, es un programa con historia, con trayectoria. Bueno, por si nos está escuchando alguien nuevo, alguien que no hubiera venido nunca antes, recordad que retransmitimos nuestras grabaciones en directo en twitch.tv/Aragón Radio los viernes a las 12 de la mañana y que tenemos por costumbre preguntar a nuestro chat de Twitch a qué habéis estado jugando esta semana. Y, como siempre, Álvaro, te voy a preguntar a ti, ¿a qué has estado jugando esta semana? He estado jugando a varias cosas porque estaba terminando el Cult of the Lamb. He de decir que no me emociona al final, me parece que pierde muchísimo el loop en la segunda mitad. El combate es demasiado sencillo, acabas un poco la secta y es en plan de ¿y qué estoy haciendo aquí repitiendo todo el rato lo mismo? Y me ha parecido un poquito flojo el final, la verdad. Luego sí que está jugando a Hitman Go, me ha dado por volver a jugarlo, sigue siendo un juego de puzzles. No sé, a ver, ciertamente está muy chulo, pero me ha resultado peculiar la elección. No me acordaba del juego, pero la verdad es que está muy muy bien. Es que es muy chulo, me gusta mucho. Entonces he dicho, me lo rejuego en plan de juego de confort. Y he dicho, venga, que le puedes echar un ratito y ya está. Nunca es un ratito, siempre es uno de los tableros enteros. Nunca es un rato, jamás es un rato. A ver, también es que los juegos de móvil están un poco pensados para eso. Claro, es que eso es un poco para engancharte y es normal. Y este engancha mucho, lo recomiendo mucho. Está de más baratito siempre, pero está muy muy bien. Y el que está jugando, que sí que es gordo, bueno, a Plague Tale Requiem he podido jugar 2 capítulos, el 6 y el 7. Que ahora sí que lo puedes decir, has podido jugar 2 capítulos de la Plague Tale y ¿qué te ha parecido? Yo ya lo sé, pero te lo pregunto para quien nos esté escuchando y no lo sepa. Es increíble, es un juegazo. Me daba miedo, como a ti, que lo sé que también te daba miedo, que los trailers eran como mucha violencia, ¿no? Los trailers, como que ahora de repente matabas mucho y es en plan de es súper difícil matar en este juego. O sea, sí, si el otro no lleva casco y le pegas una pedrada en la cabeza y no te oye nadie, sí, suerte con que ocurran todas esas cosas, ¿sabes? No ocurren mucho. Y, ostras, tiene toda la esencia del primero, tanto en la relación muy linda entre los hermanos, que es muy real, en plan de ella a veces, o sea, ella es la mayor y él es el pequeño, ella tiene que cuidarlo, pero ella no siempre le sale ser la hermana mayor, a veces acaba un poco hasta las narices de él. Y les da. Claro, al final es una nena también, ¿sabes? O sea que, aunque tenga este rol de hermana mayor, no deja de ser una niña muy chiquita, ¿no? Entonces es normal que a veces pues estás harto de tus hermanos porque dices, ya paso de tu rollo. En plan, oye, tranquilízate un rato, Hugo, ya, relájate, maño, que es que ya estás aquí pesadico. Y entre eso, y luego que sigue siendo, el sigilo es muy bueno, han abierto, ahora los escenarios son mucho más abiertos, hay varias rutas por las que puedes ir. Había una parte del capítulo 7 donde podía ir o por una playa o por una cueva y era en plan, una es horrible y la otra también, ¿cuál elegiré? No lo sé, las dos me van a hacer muy mal para mi corazón. Y es muy chulo, es como el primero, pero todo más pulidito, se nota el dinero, se nota que han metido dinero. Luego sí que he tenido algunos problemillas pues con los frames y tal, pero esto es normal en una preview, quiero decir, aún están puliendo todos esos detalles. Sí. Así que yo creo que para la versión final, cuidado porque podemos estar ante uno de los juegos del año. Cuidado. Jolines, pues me parece súper guay porque a mí el primero me gustó una barbaridad, el primer A Plague Tale es que me pareció una salvajada de juego, me sorprendió muchísimo, no tenía como muchas esperanzas de a priori y luego tal, o sea que el segundo vaya a ser igual de guay, pues me parece muy bien. Yo he estado jugando a varias cosas, le he dedicado mucho tiempo a el juego de esta semana,
Estoy haciendo una fantasía con el Twitch, ¿eh? Un momento, vale. He estado jugando bastante, la verdad, al juego de esta semana porque la verdad es que ahora os contaremos, pero vamos, me ha enganchado un montonazo. Pero además he estado probando Disney Dreamlight Valley, esta especie de pseudo Animal Crossing Stardew Valley que han sacado, que pretende ser pues es un poco juego de gestión, de personalización, de hacerte tu casita, de ser amigo, pero con personajes Disney. Es un juego que yo creo que a mucha gente le va a encantar, pero es un juego sobre el que yo tengo opiniones. Claro, también es que, o sea, entiendo que es un juego que no está pensando tampoco particularmente en mí, que soy una persona que lleva jugando Harvest Moon y derivados desde que tiene acto de conciencia, ¿sabes? O sea, desde que tengo recuerdos, sí, he jugado Harvest Moon como desde la Game Boy, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas del género y muchas cosas de los derivados del género que yo tengo como muy asimiladas que son así o porque tienen que ser así o que intentan conseguir estos títulos haciendo los diseños de determinada manera, que a este juego, buscando un público más generalista y buscando sobre todo este bucle de enganche de juego de móvil, que puedes jugar mucho, que quieres entrar todos los días y conseguir recompensas y tal, a mí me parece que las pierde un poco, ¿no? Entonces, yo tengo opiniones encontradas. Creo que es un juego que le va a flipar muchísimo a mucha gente. Tiene un bucle jugable que es mega adictivo, pero yo creo que no es para mí, ¿sabes? O sea, como que personalmente creo que no es el juego en el que yo le voy a invertir las 400 horas que le eché a Animal Crossing. Y bueno, pues no pasa nada, no todos los juegos tienen que ser así. Estamos bien. Entonces, cosas. Hokuto no Mexican, nuestro amigo Puño de la Estrella del Norte de México, está jugando a Death Stranding por primera vez. Enhorabuena por la tremenda experiencia que es Death Stranding. Sí. Cuando lo juegas por primera vez es una maravilla. Luego tenemos Ori and the Blind Forest. Hay varias gente que está jugando al Ori. Me parece bien, está muy chulo el Ori, sí, honestamente. Milanesa se está acabando Mass Effect 2. Que vaya viaje ese también. El final de Mass Effect 2. Agárrate que vienen curvas. Siempre está, pues hay gente que está jugando Zelda Breath of the Wild. Multimos está jugando al Immortality, que es el juego nuevo de Sam Barlow, que es el creador de Her Story, sí, que todavía no he jugado. Porque me han dicho que es de miedo, en plan, no como que el juego tiene temáticas siniestras, sino que es de miedo, de verdad. Y me da mucho miedo y no quiero jugarlo sola. En plan, como que me dijeron que daba susto y entonces ya fue como, no, tengo que jugarlo acompañada, no puedo jugarlo. Albert Reto, que además es la primera vez que participa en nuestro chat, nos dice que está jugando a Cult of the Lamb y a Digimon Survive. Y pues nada, Kogai Cosplay está jugando a la desde el Immortal Phoenix Rising porque estaba en el humor de la mitología griega. Todo el mundo tenemos ese humor de vez en cuando. A mí Immortal Phoenix Rising, sí, me parece la cosa más linda del mundo, me encanta el juego, o sea que me parece súper bien. Y hay gente que está jugando a nuestro juego de hoy. Así que creo que sin más dilación deberíamos poner una pequeñísima pausa y hablar del juego que hemos jugado esta semana. Y ya sabéis que hablar de juegos en Checkpoint está unido de que Álvaro nos los introduzca a nuestra sección favorita del programa. Así que Álvaro, déjame preguntarte, ¿de qué juego vamos a hablar hoy? A ver, vamos a hablar de un juego que nos hace pensar en cuán difícil es reinventarse uno mismo, ¿no? Porque toda la gente tiene una imagen de nosotros, pero esto incluye a nosotros mismos. Y claro, esto ya requiere que pienses de cómo podría ser yo de otra manera. No necesariamente mejor, ¿vale? Pero de otra manera, ¿no? O con otro look, no solo con un sombrero diferente como Barbie, ¿no? No, algo diferente. Y esto es difícil. Por eso cada vez que una franquicia quiere hacer algo diferente se enfrenta a muchos problemas. Para empezar el público lo va a aceptar, pero también yo voy a saber cómo sacar otra versión de mí mismo que sea de verdad algo diferente y no más de lo mismo. Y hay ahí algo un poquito terrorífico, ¿no? En plan de, wow, incluso si sale bien, ¿va a entenderlo la gente? ¿Voy a entenderlo yo mismo? ¿Me va a salir? Claro. ¿Voy a entender yo esto que he hecho? ¿Qué vamos complicado a hacer? Claro, ¿qué vamos a hacer si la reinvención no le gusta a la gente? Claro. Que a la que le gustaba el yo de antes, ¿no? Hay como varias cosas, creo que hay que plantearse a la hora de dar un giro de 180 grados y cambiar ciertas cosas que te definen. Es complicado, pero Soul Hacker 2, que la verdad es que es una reinvención muy fuerte del primer Soul Hacker y también es una reinvención de la franquicia Shin Megami Tensei, lo he hecho tan bien que
por nosotros no tiene nada de lo que sufrir ansiedad por si está bien o no. Por nosotros, genial, por favor, dadnos más Soul Hackers así. Sí, la verdad es que Soul Hackers 2, ya os digo, es el juego que he estado jugando esta semana, he estado mega adicta a él. Tengo que confesar que he jugado mucho, pero no me lo he terminado. Álvaro sí se lo ha terminado, ¿vale? Yo os puedo dar una visión de como una persona que ha jugado casi 20 horas, ¿vale? Pero me quedan un par de mazmorritas del final del juego, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo quiero ir con la verdad por delante y deciros, no me ha acabado el juego, me queda un poquito de tela que cortar por delante, pero aún así lo he estado prácticamente devorando siempre que tenía un rato libre, porque creo que sin ser realmente... O sea, le faltan algunos de los atractivos de Shin Megami Tensei realmente, ¿no? La dificultad súper extrema que te hace todo el rato pensar, como que cada jefe te hace reinventarte en el sentido de que llegas a un jefe y dices, vale, no sé jugar, voy a aprender a jugar otra vez. Y ese hincapié en que tengas un equipo muy equilibrado, que vaya rotando mucho de habilidades y demás, está un poquito más suavizado aquí, en cierta medida, pero creo que precisamente por eso se hace una experiencia muy agradable en ese sentido. Sí, especialmente porque rebajado no es ausente. Que esto creo que es importante que quede claro así de entrada, porque mucha gente puede escucharnos en lo que vamos a decir en general y que piensen que vamos a decir que no, esto es otra cosa. No, a ver, es una reinvención del original y es una reinvención de Shin Megami Tensei, pero en parte porque es más accesible. Está todo hecho no para que sea más simple, sino para que sea más fácil entrar. Es una síntesis, en plan, ¿sabéis cuando hay una serie muy larga? Esto pasa mucho con los animes, por ejemplo. Tenéis una serie muy larga que son en plan 50 capítulos, 100 capítulos, lo que sea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Star Trek hace bastante esto, ¿vale? Entonces, como es una serie muy larga y es difícil entrar a la serie, te hacen una película que dura 2 horas y que, con relación o no con la trama principal de esta serie tan larga, sí que te deja los puntos claves que tienes que entender o que tienes que conocer, ¿no? Es como empezar a ver Star Trek por las pelis. Y si te gustan mucho las pelis, naturalmente acabarás viendo la serie. Pero las pelis tienen un valor en sí mismo, solo como películas, en ese sentido, ¿no? Es como es una película, te lo pasas bien, te entra fresquito, te enteras del universo, de los personajes, de las cosas importantes en 2 horas, y después, si te flipa, pues entonces vas a lo largo, a los capítulos. En este caso, Soul Hackers 2 es un poco la ira de Khan de Shin Megami Tensei. Es como... Te puede gustar Soul Hackers, pero no quererte meter en el fregado que es jugarte los Shin Megami Tensei originales. Pero creo que al mismo tiempo es un buen punto de entrada para saber un poco las hechuras de la serie principal y sus mecánicas y sus dinámicas principales y si eso te gusta o si no, ¿no? Entonces, es tan Shin Megami Tensei el juego, de todos modos, es tan Shin Megami Tensei que empieza con un apocalipsis que tenemos que evitar, ¿vale? Entonces, que esto ya es como top tier, señal de identidad, no solo de la saga, sino de la propia Atlus como desarrolladora en los tiempos recientes, ¿no? En plan, creo que es un tema que por lo que sea ellos han pilotado bastante. De hecho, su juego de médicos, el Trauma Center, ya va de evitar el apocalipsis en cierta medida. No quisiera yo ser parcial en ese sentido. Y nada, pues básicamente lo que la trama, el punto de partida de Soul Hackers es que el mundo está a punto de acabarse y entonces la entidad Aion, que es como una especie de entidad cósmica que no interviene, o sea, como que observa la historia de la Tierra, pero no interviene en ella, se ha dado cuenta de que se está aprendiendo la cosa, ¿vale? En el universo, y manda a 2 de sus inteligencias artificiales en forma de personas a la Tierra para intervenir en lo que está pasando y evitar que se acabe el mundo, ¿no? Entonces es como una organización que en general se dedica a observar y a saber cosas de los humanos, pero no se mete, es como vosotros hacéis lo vuestro, pero está viendo que hay una tesitura relacionada con los invocadores de demonios que va a hacer que se acabe el mundo si no hacen nada. Entonces manda a estas inteligencias artificiales, de las cuales Ringo, que es este personaje que quizás lo habéis visto, que tiene como el pelo rubio con el flequillo recto y ya una chaqueta de LEDs amarilla, es el protagonista y es el personaje que tú utilizas. Entonces,
De ahí, pues nada, pues vas conociendo pues, a distintos invocadores de demonios, a las distintas facciones que están involucradas en estas cosas que están pasando. Intentas evitarlo, te unes a diferentes personajes que están a veces a favor de lo tuyo o a veces no necesariamente a favor de lo tuyo, pero que tienen intereses personales en la cosa y entonces deciden ayudarte. Y entonces con esto te creas pues un grupo de invocadores de demonios que junto a la propia Ringo pues se van enfrentando a distintos malos y cosas así, ¿vale? Va un poco de eso. Sí. Entonces, este juego viene de el Soul Hackers original, pero yo diría que no tiene mucho que ver con él. O sea, yo jugué al remake de 3DS, jugué un poco al remake de 3DS, o sea, un poco en un Shin Megami Tensei igual son 20 horas, ¿no? Pero bueno, un poco. Y en principio no veo muchísimos puntos de contacto, ¿vale? Entonces, Soul Hackers, eso sí me parece que es interesante introducir Soul Hackers como franquicia, ¿vale? Es un spin-off de Shin Megami Tensei que salió originalmente para la Super Nintendo, ¿vale? Entonces, ¿para la Super Nintendo? ¿No me he equivocado? No, Sega Saturn. Es la Sega Saturn, la otra Super Nintendo. Vale. Salió originalmente para la Sega Saturn y luego tuvo un lanzamiento en PlayStation solo en Japón en el año 99 y ya después a Occidente nos llegó ya localizado oficialmente en el remake de Nintendo 3DS que salió en el año 2013, ¿vale? Entonces es básicamente un spin-off que sigue un poco el rollo de combates por turnos, invocación de demonios y negociación con demonios, dungeon crawler a través de distintos niveles y tal, pero que está ambientado en esta especie de universo futurista. Sí. Que tiene, o sea, que invoca a los demonios no a través de magia o poderes cósmicos locos, o por ejemplo como pasa en Shin Megami Tensei 3, que es más una cosa espiritual, digamos, sino que lo hacen a través de la tecnología, ¿vale? Sí, entonces, aunque Soul Hacker 2 se lo pasa un poquito también por las narices. Sí, luego pasan cosas, ¿no? Pero al menos el punto de partida, ¿vale? Es como un grupo de hackers que invocan demonios y que van haciendo cosas a través de eso. Sí. Entonces sí que es verdad que el juego no tiene mucho que ver en cuestión de personajes, había determinados guiñitos y tal, pero es una historia nueva, un universo fundamentalmente nuevo, unas dinámicas de combate fundamentalmente nuevas y todo diferente. O sea, a pesar de que... De hecho me ha sorprendido mucho que lo llamasen Soul Hackers 2 en vez de llamarlo Soul Hackers no sé cuántitos, porque creo que el establecerlo como secuela lo hace un poco raro. Sí, ¿no? Sobre todo cara a la gente, siendo un juego que pretende ser una puerta de entrada a Shin Megami Tensei, un poco los juegos de Atlus quizás en general, claro. Hacer que sea la segunda parte de un juego del cual la gente no ha oído hablar, porque vamos a ser sinceros, o sea, Soul Hacker cierto que tiene un público muy fuerte, o sea, a la gente que le gusta Soul Hacker le encanta Soul Hacker, pero claro, ya te da la sensación de como, igual tengo que jugar el primero antes o cómo, y eso creo que puede pasarle factura. Y el primero es un juego de 3DS y a ver dónde tengo yo ya la 3DS y encima han cerrado las tiendas y entonces a ver cómo consigo este juego y en físico olvídate y no sé qué, ¿sabes? Como, creo que a lo mejor no ha sido el mejor planteamiento comercial llamarlo Soul Hackers 2, en el sentido de que creo que Soul Hackers es muy buen título para un juego, pero añadirle este matiz de secuela puede echar para atrás a gente que a lo mejor tenga curiosidad por el juego, porque es como muy llamativo, la estética es chula, el gameplay es más accesible, pero dices 2, pues al 1 no he jugado, ¿no? Pues nosotros os decimos que da igual, ¿vale? Que es una historia independiente, que a lo que responde, tal y como nos dicen en el chat, en lo que respecta al juego lo podéis llamar Soul Hackers Reborn, ¿vale? O Soul Hackers Reboot, o Souls Hackers ahora más hackers, o lo que más os guste, ¿vale? Pero que no es un juego para el que necesariamente necesitéis conocimiento del Soul Hackers previo. Os lo he introducido un poquito porque creo que era interesante, pero básicamente se juega como entrega independiente. Sí. Entonces, cosas que llaman la atención de este Soul Hackers y que creo que es un acierto en cuanto a que su propósito es claramente abrir un poco, o sea, tanto crear una experiencia más ligera de Shin Megami Tensei y más corta, porque el juego, ¿a ti cuánto te duró, Álvaro? Entre 20 y 30 horas. Es que no te sé decir las cifras exactas. Creo que más tirando hacia las 30, hacia las 20, igual unas 26, 24, 26 horas diría yo. Claro. Hice casi todo. No hice las misiones finales porque si no nos llegaba al embargo. Entonces hay que priorizar. Pero incluso haciendo casi todo, exceptuando ciertas bosses opcionales,
Aún así me comí más de 20 horas. O sea, si vas directo son alrededor de 20, claro, un poquito menos. Estamos hablando que para este tipo de RPGs 25-30 horas, ¿sabes? No deja de ser una longitud bastante amable. Sí. De hecho, una cosa que me pasó es que cuando llevaba eso 15-16 horas de juego, busqué en un walkthrough cuántos niveles me quedaban por superar y dije, pues ya estaría, ¿no? ¿Sabes? Rollo que como que te sorprende que es igual si tienes como punto de referencia Shin Megami Tensei 3, que a mí me costó 85 horas, o Shin Megami Tensei 5, que ya flipas. La longitud es quizás el primer punto de la accesibilidad, pero yo creo que una cosa que también hace súper bien el juego es el tema de los personajes. Creo que desde el principio te plantea a unos personajes muy atractivos, muy bien definidos en sus diseños, con una personalidad muy marcada. Ringo como protagonista es un personaje muy diferente al típico protagonista de Atlus, en el sentido de que no es un protagonista que no hable, no es un protagonista que tenga opiniones, no es como una chica con mucha personalidad, con muchos comentarios y pullitas que le hace a sus compañeros de grupo, con mucho cuestionarse, ¿por qué los humanos hacéis esto? ¿Sois tontos? ¿Por qué hacéis esto si lo podríais hacer de otra manera? ¿No? Tiene el personaje como mucho juego con el shock de repente ser un humano, pasar de ser como una inteligencia artificial superpoderosa a un humano normal, y es como que ella tiene mucha personalidad y tiene mucha participación, digamos, en las dinámicas de grupo, y creo que eso hace que el juego sea como más agradable ya desde el principio. Pero además hay que hablar de los diseños de personajes, y aquí le voy a dejar a Álvaro porque tiene muchas cosas que decir. Sí, tengo muchas cosas que decir porque el diseñador de personajes es uno de mis diseñadores favoritos del mundo vivos actualmente, que es Shiro Miwa. Es un ilustrador y artista de manga, hizo el manga Dogs, perros, que está muy bien, es la leche. Ha sido diseñador de personajes de series de anime, por ejemplo, como Kid Naiver o Joker Game, que son absolutamente excelentes, unos diseños de volarte la cabeza. Y además también ha hecho antes de videojuegos, porque ha hecho diseños en Seventh Dragon, un juego que empezó en la DS, no en la 3DS, en la 3DS, por el director de Trauma Center, de los dos primeros Trauma Center, y los primeros dos Etrian Odyssey. Así que cuidado, que no hablamos aquí tampoco de... Que no he jugado, por cierto, y debería. O sea, es típico juego que digo, algún día lo tengo que jugar porque va a estar increíble. Es un juego chulo, es un juego muy chulo, la verdad. Entonces, este hombre tiene una cosa, y es que sus diseños siempre son personas que... Su rollo es mucho cosas un poco en plan de gente edgy bien, digámoslo así, ¿no? Le gusta mucho la gente muy atractiva que viste muy bien. Y esto se ve muy bien en el juego porque todo el mundo es muy atractivo y viste muy bien. Me hace mucha gracia que incluso los personajes paródicos, como RS, que es un rapero un poco trastornado, dices, mola mucho. Mola mucho. Pero la cosa es que... O sea, a pesar de que creo que es verdad que todo el mundo es muy atractivo y viste muy bien en Soul Hackers, creo que no es un nivel de atractivo tan convencional. O sea, sí que es verdad que los personajes principales son un poco normativos en ese sentido. O sea, si tú piensas en Ringo, pues Ringo es una chica guapeta, ¿sabes? En plan de pues ya está, ¿no? Protagonista de juego de hackerinos, y es guapi, ya tiene tal. Luego está Milady, que es un poco en plan... femme fatal, como chavala con mucha personalidad y como con esa feminidad un poco agresiva, pero luego, ¿sabes? Es como Saizo tiene dientes de tiburón y lleva sombrero y no sé, y a mí me parece muy guapo, pero entiendo que a lo mejor no es canónicamente atractivo. Y luego Arrow tiene su cosa, pero también es como un chaval normal, así como muy alto, muy espigado, muy tal. O sea, creo que sí que se centra un poco en la, al menos, diversidad de bellezas. Sí. Que eso me mola. Y sobre todo es que tiene maneras de definir a los personajes solo con un vistazo. O sea, cuando te presentan a un personaje tú ya sabes de qué palo va, más o menos, o sea, dentro de unos matices. Luego evidentemente hay giros de guión y hay cosas que no te esperas, ¿no? Pero como que tú los ves y de un primer vistazo ya te queda como un poco la sensación de cómo son ellos. Y creo que esto ayuda mucho a empatizar. De hecho, hablábamos antes, cuando estábamos preparando el programa, hablaba con Álvaro que estoy obsesionada con la vendedora de armas del juego, que es un personaje con el que tienes en plan 5 conversaciones y te vende las armas, pero cuando ves la ilustración en la tienda te genera como un impacto muy grande, ¿no? En plan de, joder, ¿qué personaje más chulo? ¿Dónde está el spin-off de este personaje tan chulo? Claro. Y creo que eso ayuda bastante a el juego. Esto es una cosa que hace muy bien Shiro Miwa, y por eso he destacado tanto, son atractivos y visten muy bien. Visten muy bien, pero visten siempre desarrollando una personalidad. No los reconoces porque, claro, esta es la chica de pelo azul que no habla, no. Por ejemplo, ves aquí a la chica de la tienda, a Tara, y la cuestión es que la ves y lleva un parche en el ojo, pero luego también lleva, por ejemplo, un cinturón con herramientas.
y lleva unos guantes hasta casi los codos. Y empiezas a ver todos los detalles y dices, wow, me hago una idea muy específica, porque luego lleva un vestido, es cierto, con ahí el frill y tal, pero luego lleva por encima una chaqueta raída medio rota que casi ni se ve de lo rota que está. Y dices, y empiezas a notar esos detalles. Tiene muchas cosas. De hecho, es el caso de Scythe, un personaje que te destaca porque tiene dientes de tiburón, lleva sombrero y traje y tiene una ametralladora que utiliza en combate con un dibujo de un tiburón y un llavero, ¿sabes? Y dices, jolín, vale, esta persona, quiero casarme con ella, ¿no? Pero el caso de esto es que, al margen de eso, de que creo que tiene unos personajes que te entran muy pronto, al que le coges cariño muy pronto y que son llamativos ya desde la entrada, creo que la clave de lo que hace y lo que te hace quedarte es la manera en la que reinterpreta el sistema Shin Megami Tensei. Es decir, es un juego que al final es un dungeon crawler. La inmensa mayoría de los niveles y las cosas que tienes que hacer consisten en supera esta mazmorra, gana el jefe final de esta mazmorra, ¿vale? No se esconde mucho en ese sentido, pero hay determinadas particularidades al respecto del combate y al respecto del progreso, ¿vale? Por un lado, por una serie de cositas de trama, en lugar de tener a tu personaje principal y luego a un grupo de demonios que has ido reclutando a lo largo de la partida y que utilizas como si fueran Pokémon, entre comillas, ¿vale? Tú utilizas a los personajes principales en combate que por una serie de, pues eso, cositas de trama, no invocan a los demonios directamente, sino que utilizan los poderes de los demonios a través de ellos mismos, ¿vale? Entonces hay muchas maneras diferentes de mejorar y modificar tu equipo, porque claro, tú les equipas a los invocadores un demonio y entonces tienen una serie de ataques y una serie de debilidades y fortalezas que pueden utilizar, pero tú también puedes modificar las debilidades y fortalezas de los personajes a través del equipamiento que le pones, que esto es una cosa que en Shin Megami Tensei en general no pasa, ¿no? O sea, tú no le puedes equipar unas botitas de defensa a tu Baphomet para que tenga más defensa. Claro. Entonces, haciéndolo más RPG clásico, creo que es como que, o sea, convirtiéndolo en una construcción de tu propio invocador en vez de cada demonio individualmente hacer tu propia microgestión de personajes, te permite que como tomar decisiones un poquito más a la ligera, en ese sentido, como que da la sensación de que en cualquier momento en el que te encuentres con una barra de dificultad puedes ir hacia atrás, mirar mejor equipamiento, mejorarles estadísticas, buscarle un demonio que le encaje más, que tenga los poderes que necesita o que tenga las resistencias que necesita, y en un momentito ya, ¿sabes? Tienes el personaje hecho de nuevo para que puedas enfrentarte a lo que te toca en ese momento. Entonces creo que esto es un súper buen acierto. De hecho, yo diría que la cuestión es que castiga menos los errores, castiga menos en no saber exactamente lo que tienes que hacer, porque es lo que has dicho, es mucho más fácil volver atrás y volver a reiniciar lo que has hecho, pero también, por ejemplo, se nota en el hecho de que aquí las afinidades elementales no te dan turnos extra. Aquí lo que hacen es que invocas un aquelarre, atacas con todos los demonios a la vez, o todos los demonios que han hecho efectos elementales, pero cuando utilizas un efecto elemental que no es compatible con otro, sea porque lo bloquea o te lo refleja, no pierdes turnos tampoco. Claro. Esto es un detalle que es cierto que tampoco es muy... no demarca una gran cosa dentro del sistema, pero sí que hace que te castiguen muchísimo menos y castiguen muchísimo menos a la gente que quiere entrar a la franquicia y no termine de entender cómo funciona esta cosa. O sea, yo por deformación profesional no lo hago en plan de si sé que un enemigo es resistente a una movida, no soy capaz de utilizar los ataques en plan de Dios, es que me voy a perder turnos. O sea, porque, para quien no lo sepa, el sistema Press Turn, que es como se llama el sistema de combate de Shin Megami Tensei, básicamente lo que hace es eso, ¿no? Te añade acciones si utilizas ataques a los que el enemigo sea débil, y te quita acciones si utilizas ataques a los que el enemigo sea resistente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te encuentras un enemigo nuevo, lo suyo es probar a ver a qué es resistente y a ver qué es débil. Pero esto hace en muchas ocasiones, por ejemplo en Shin Megami Tensei 5 pasa mucho, que hace que en muchas ocasiones tú estés probando a ver cómo enfrentarte a un enemigo normal, y de tantos turnos que pierdes o de tantos turnos que gana el otro porque es fuerte a lo que tú eres débil, se te acabe yendo un enfrentamiento aleatorio contra un enemigo que no es importante o que no es de trama, acabe haciendo que pierdas progreso y que mueras y que tengas que repetir el último trozo porque este señor que no te habías encontrado nunca y que no parecía mucho, de repente el sistema de combate ha hecho que se te vaya todo tal. Entonces eso sí que es verdad que en Shin Megami Tensei tiene un cierto coste de oportunidad que me gusta, pero sí que entiendo que es un poco café para muy cafeteros, en el sentido de que es un sistema al que hay que acostumbrarse y al que hay que adquirir
determinadas dinámicas, ¿no? El rollo de guardar mucho antes de enfrentarte a enemigos nuevos, tener maneras a través de objetos o a través de habilidades de saber sus debilidades. Cuando ya te vas sabiendo a qué son débiles y a qué son fuertes en cada juego, en plan de, vale, si en los 5 últimos juegos que jugué este señor era débil al rayo, lo más probable es que aquí sea débil al rayo también, ¿no? Como ese tipo de cosas, pero que de entrada sí que es verdad que son un poco shock en ese sentido, ¿no? Y esto aquí lo elimina por completo. Claro, esto hace que sea muchísimo más amable, no necesariamente para quien ya sepa jugar, sino precisamente para quien tenga interés pero le dé miedo todas estas cosas que te punishean muy fuerte, ¿no? Que te castigan de manera muy masiva. Entonces entiendo que han sido muy inteligentes no haciendo que el sistema sea más simple, en el sentido de, ay no, es que nos da la cabeza para entender todo, sino el hecho de que sea menos exigente. O sea, que sea menos exigente en el sentido de o sacas un 10 o esto no vale en esta casa. Que es lo que le pasa un poco a los Shin Megami Tensei, ¿no? Que son estos juegos, son unos juegos que son un poco un padre que te dice, no, si has sacado un 10, es que esa es tu obligación. Y es como, tampoco pasaría nada si fueras un pelín más amable. Pregunta Multimorse en el chat, que esto es una peculiaridad del juego que me gustaría señalar. Después de descubrir a que es débil un enemigo, ya te avisan automáticamente. Sí te avisan, pero hay enfrentamientos especiales en los que no. Es decir, si tú te has enfrentado contra, por ejemplo, yo que sé, contra Lilith, y ya sabes a que es débil y a que es fuerte, pero luego un jefe te invoca una Lilith, ahí no te lo pone, ¿sabes? Sí. Entonces, en ese sentido, sigues teniendo que tener un poco de atención, ¿vale? No es gratis, digamos, el tema de las debilidades, pero sí que creo que es más amable, sobre todo cuando estás explorando. Han metido otra funcionalidad que es básicamente el rollo de que cuando tú entras a una mazmorra, tú mandas a tus demonios a explorar. Entonces, conforme vas explorando las mazmorras, te vas encontrando tus propios demonios que te dan objetos, te curan, te permiten hacerte amigo de otros demonios, porque otra cosa que han rebajado mucho es el tema de la de la negociación, sí, ¿no? Que antes era como intentar muchas veces el rollo de hacerte amigo de los demonios para que se añadieran a tu equipo, y a veces te pedían cosas y tú se las dabas y aún así no les convencías, y tenías que tener ciertas habilidades de negociación para conseguir los demonios que tú querías, y los demonios más fuertes eran más difíciles. Y ahora el rollo es que los demonios vienen a ti y te dicen, oye, quiero ser tu amigo, ¿no? Entonces si no tienes el nivel, pues no puedes aceptarlo, y a veces te piden determinadas condiciones, pero también es como más sencillo en ese sentido. Entonces, sí, creo que como que la mezcla de todo esto, primero que el que haya demonios en las mazmorras hace que el mazmorreo sea menos solitario, que esto parece una tontada, pero no es una tontada. O sea, siempre hay puntos de interés bueno en las mazmorras, además de puntos de interés malo, que es lo que siempre hay todo el rato, porque siempre hay enemigos muy malos que te quieren pegar, y eso a mí me mola un montonazo, sobre todo porque el diseño de niveles a lo mejor es el diseño más flojo el punto más flojo del juego, y eso que en los últimos combates me parece que mejora bastante. Sí. Pero creo que las mazmorras, el diseño de las propias mazmorras en sí no es excelente, y puede incluso en las que tienen más backtracking hacerse un pelín repetitivo a veces. Sí, hay un par de mazmorras, de hecho la última es un poco terrible, pero esto es como todos los Shin Megami Tensei, última mazmorra nunca la quieres volver a jugar en tu vida. Esto es así. Siempre igual. Siempre. Y es verdad que los Shin Megami Tensei nunca han tenido el mejor diseño de niveles, no vamos a engañarnos, siempre ha sido quizás su punto más flojito, y aquí no es la excepción. Nunca es terrible, quiero recalcar esto muy fuerte, ¿vale? Nunca es en plan de es terrible, no. Pero sí que es cierto que siempre son muy repetitivos, el arte es donde menos trabajado está, porque la verdad es que son escenarios de hay dos mazmorras que son exactamente iguales y viene una después de otra. Es donde se nota que han puesto menos trabajo y esfuerzo, y donde realmente les haría un gran favor esforzarse para siguientes entregas, en hacer que los diseños de niveles sean mejores. Pero como ha dicho Paula, es que los demonios le dan también este punto de que te distraen más, los combates están muy bien pensados. Claro, quieres recorrer las mazmorras al 100%, no porque haya cosas chulas que no las hay, sino porque te vas a encontrar demonios que te van a dar cositas. O sea, creo que compensa bien su punto flojo con esa mecánica, pero al mismo tiempo les falta sobre todo variedad visual. Es que no sabéis cuántos laberintos azul oscuro vais a recorrer en lo que os paséis el juego. Claro, eso es un tema en sí mismo, pero siendo el punto flojo, creo que no mata el juego, quizás lo separa de la excelencia, y eso que ha habido un par de mazmorras que me han gustado bastante, pero no molesta, porque creo que el progreso es bastante agradable en ese sentido, y muy rara vez tienes que repetir mucho tramo de mazmorra, que esto también es un tema importante. Sí. Lo que sí que me flipa, bueno, perdona Álvaro. No, que te iba a decir que en general, salvo quizás un caso muy, muy, muy particular y ni siquiera es obligatorio, nunca tienes que hacer más de
3 minutos de backtracking, o sea, en plan, está bastante bien. Un par de minutos. Y luego el tema es que lo que sí que me pareció un acierto extremo es que el sistema de misiones que tiene me parece la sustancia más adictiva sobre la Tierra. O sea, la cosa es que sí que coge un poco este rollo... no es un juego de mundo abierto, ¿vale? En absoluto, pero sí que coge un poco este rollo de diseño de mundo abierto en plan de tienes varios sitios en los que puedes recoger misiones secundarias, los personajes de las tiendas o algunos personajes que hay por la calle de los distintos escenarios te dan misiones que son un poco rollo, a veces son incluso monstruo de la semana, que ha aparecido un señor, un demonio y ha atacado a la gente, descubre qué ha pasado, o la gente aquí se está olvidando de sus recuerdos, descubre qué demonio la está liando, ¿no? Y tiene como distintas cositas de esas, misiones de derrotar X enemigos en una mazmorra, cambio de objetos y tal, que está muy bien en cuanto a lo que digamos el flujo de las misiones, ¿no? Si te aburres de una mazmorra, si te atascas en una mazmorra, siempre hay muchas otras cosas que puedes hacer que te van a servir para mejorar tu equipamiento. Esto es un factor que a lo mejor sí que le he hecho de falta de menos a los Shin Megami, a pesar de que Shin Megami Tensei 5 lo hace bastante bien en ese sentido. Creo que Shin Megami Tensei 5 maneja lo secundario muy bien para que siempre haya cosas que hacer. Sí. Pero incluso aquí creo que como que han generado un bucle más adictivo, ¿no? Salgo de la mazmorra, voy a la guarida, descanso y les doy comida que les gusta más o menos y entonces les mejora más o menos las estadísticas. Voy a mejorarme las armas, voy a ver qué misiones nuevas han entrado, voy a beber al bar con los colegas porque me han desbloqueado escenas nuevas que les mejoran las estadísticas o le dan más habilidades, voy a los cálices de este juego que son, no sé, o sea, como que creo que es un bucle jugable muy chulo que incluso aunque el juego no es muy extenso, es muy natural, claro, que incluso aunque el juego no es muy extenso en lo que son como las mazmorras principales, naturalmente siempre vas a querer hacer más cosas que las mazmorras principales. Claro, el problema y eso está guay. Es que el problema de Shin Megami Tensei 5 o en general de las franquicias de Shin Megami Tensei es que todas sus opcionales siempre han resultado un poco ridículas en contexto, quiero decir. Es el fin del mundo, todo se ha ido a hacer puñetas, hacerle un favor a alguien que no sea prácticamente un semidios, es ¿por qué iba a hacerlo? Pero quiero decir. Creo que ya, como en el tramo medio final del juego, sí que hay varias misiones que son en plan de, mira, este demonio tiene beef con este demonio y se va a liar parda si no lo arreglan ya de una vez, métete aquí y haz algo. Como que esas misiones sí que tienen sentido. Luego las misiones de llévale cosas a Jack Frost porque le hacen ilusión, sí que entiendo que contextualmente son un poco más raras, ¿no? Pero o sea, está ahí, ¿no? O sea, creo que hay cosas que se pueden perfeccionar un poquito, pero está ahí el germen y creo que aquí lo han avanzado. Sí, y luego está el tema, por último, de que hay una suerte de social links en el juego que no son exactamente... O sea, hay un medidor de amistad que tú puedes subir con los... No baja necesariamente, pero puedes añadir o no añadir puntos de vínculo como emocional con los personajes del juego. Y cuando esto se hace a través de decisiones que tomas en las conversaciones o simplemente a través de eventos, pues misiones secundarias que resuelves. A veces encuentras objetos en las misiones que te desbloquean en el bar del juego, porque hay un bar en el que tomas cosas con los panas, pues te desbloquean escenas especiales con ciertos personajes. Por ejemplo, hay un momento en el que te encuentras un tocadiscos, ¿vale? Y entonces te desbloquea una escena con Saizo en el bar en el que Ringo le pregunta a Saizo rollo, oye, pero si tenéis mejor tecnología para escuchar música que esto, ¿por qué escucháis la música en vinilo? Y claro, Saizo le explica en plan de, claro, pues que esto tiene como cierto valor nostálgico, en plan de, pues es como la música digital versus esto, que es como una cosa física que puedes tener siempre, que no depende de cosas externas, que como que adolece el paso del tiempo, que eso también tiene cierto romanticismo y tal, y entonces pues los dos se quedan súper contentos, les sube el vínculo y se desbloquean escenitas así pequeñas. Y la cosa es que además de esto, cada personaje tiene una especie de mazmorras de alma, digamos, que en las que tú puedes avanzar y progresar, vas abriendo puertas según el nivel de amistad que tengas con ellos, y cuando superas cada piso te dejan añadirle habilidades especiales o mejoras en las estadísticas al personaje. Son opcionales casi todas, ¿vale? Pero es muy muy interesante hacerlas, tanto porque aprendes más sobre el trasfondo de los personajes a través de las escenas, como porque las habilidades que aprendes son súper útiles en combate. Entonces yo de estas me las he hecho todas a fuego, y hay enfrentamientos que se las traen, pero igualmente es que me gustan muchísimo. Sí, hay enfrentamientos que, cuidado, aquí sí que es Shin Megami Tensei 100%. Sí. O sea, estos enfrentamientos, si queréis la experiencia 100% Shin Megami Tensei, no los saltéis, porque son donde realmente te friegan el suelo con tu cara y tienes que repetir varias veces hasta que consigues encontrar el modo de...
y sufriendo. Así que cuidado, porque esta parte sí que es más chunga. Pero me gusta además que no son social links, porque al final una cosa que me pasa con Persona 5 es que los social links se sienten súper rígidos y te está todo el rato pinchando con un palo para que maximiza tu amistad. Y es como, bueno, pero es que al no final es un poco así. Un minijuego de gestión. Claro. ¿Sabes? De aquí me gusta es que no hay que gestionar, es que son tus amigos, quieres ir a hablar con ellos porque es interesante y ya está, y lo haces porque es interesante y además te dan cosas y dices, mira, qué bien, pero yo estoy aquí porque realmente quiero escuchar lo que me tenga que decir tal, ¿no? El plan de, Arro, a ver, ¿qué opinas de esto? No es esta dinámica de si estudio para el examen no voy a poder quedar con mis panas y entonces no voy a poder maximizar mis relaciones con ellos y desbloquear todas estas escenas, ¿no? Sino que es una cosa de, bueno, si quieres ver esta escena con este personaje, si quieres proceder en su mazmorra, pues ok por ti, ¿sabes? Si no, pues ya lo harás otro rato. Y creo que con todo esto, o sea, al final, todo lo que hemos hablado son cambios muy pequeños en la fórmula de unos RPGs que ya están muy asentados, pero es que esos cambios súper pequeños lo hacen absolutamente todo. O sea, como que transforman el conjunto de la experiencia un montón y la hacen para mí muy fresquita. O sea, creo que ahora mismo es sin duda alguna el Shin Megami Tensei que le recomendaría a alguien que nunca hubiera jugado Shin Megami Tensei, personalmente. Y además es que creo que a los que sí nos gustan los Shin Megami Tensei nos resulta como muy refrescante entrar a este jueguito más pequeño sin tantas pretensiones. Entonces creo que es como una victoria por ambas partes y yo estoy encantada con el juego. O sea, me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado un montón. ¿Es un juego de 10? No, sí, no lo es, en absoluto. Pero tampoco le hace falta en ese sentido. Tampoco lo busca, quiero decir, es un juego que quiere ser una buena puerta de entrada al resto de juegos de la franquicia, y lo es, si os interesa, pero os dan miedo, os digo, Soul Hacker 2, que no os da ningún miedo, porque no da miedo, y lo hace muy bien. Luego tiene estas pequeñas cositas que hubieran hecho que fuera ya redondo, pero redondo no es perfecto tampoco. Hubiera podido ser redondo, eso sí, pero es que no busca la perfección, porque lo que quiere ser es un juego divertido, accesible y que pueda llevarte de la manita a estos otros juegos que quizás son más complejos y que son un poquito más difíciles. Y a mí ahora la posibilidad de un Soul Hacker 3 me parecería una fantasía, o sea, me encantaría que sacaran un Soul Hacker 3. Yo estoy ya rezando porque saquen un Soul Hacker 3, o sea, en plan, cada vez que salen datos de ventas del Soul Hacker 2 los miro como en plan con miedo, ¿sabes? Porque necesito que este juego venda bien para que hagan el Soul Hacker 3, que es una precuela, en la que, bueno, es que es un poco spoiler, da igual, pero hay material de precuela en este juego, digamos, y quiero esa precuela muy fuerte. Hombre. Entonces, pues bueno, creo que esto es un tema. Total, que ya hemos hablado un ratico del juego, ¿no? O sea, nos ha gustado, se ha notado, está guapo. Está guapete. Está guapete, así que creo que y efectivamente recogiendo la petición de que hagan un remake de los Digital Devil Saga, creo que podemos pasar a nuestra siguiente sección, en la que va a parecer que no, pero os vamos a contestar quizás a las preguntas más preguntadas de la historia de Checkpoint, ¿vale? Entonces, dadnos un momentito y en nada volvemos. Álvaro, dime. ¿De qué vamos a hablar en esta sección? Es una sección importante, ¿eh? Sí. Es una sección en la que vamos a referenciar en aproximadamente todos los programas. O sea, quedaos con que estáis escuchándola por primera vez el programa de Soul Hackers 2 al que vamos a referenciar durante 30 millones de veces en los programas siguientes. Sí. Por unos temas. A ver, en el videojuego hay franquicias que son gigantes, pero literalmente gigantes. Gargantuestas, sagas con decenas de títulos que no puedes ni contar cuántos hay, ¿vale? Y esto hace que, para quienes no hayan entrado en su momento en alguna de estas sagas, pues la verdad es que da un poco miedo entrar ahora, ¿no? Porque las ves y dices, ostras, espera, que es que esto es enorme. Y bueno, eso vamos a solucionar hoy explicándoos las mejores puertas de entrada a las mejores y más grandes franquicias en medio de los videojuegos. Porque todas las que no nombremos podéis preguntarnos por dónde podéis entrar o asumir que su mejor puerta de entrada es la primera entrega o que quizás directamente es no entrar. Eso ya os lo dejamos a vosotros pensar. Sí, básicamente nos hemos dado cuenta, o sea, como que pensando en Soul Hackers como puerta de entrada de Shin Megami Tensei, nos hemos dado cuenta de que nos preguntáis muchas veces puertas de entrada a cosas que nos gustan mucho. Entonces hemos decidido como hacer un compendio, digamos, de por dónde entrar a estas sagas tan longevas que parece imposible entrar. Sí. Y como no podía ser de otra manera, la cosa que más me pregunta la gente, la cosa que nos preguntan a diario literalmente es: Paula, Álvaro, ¿cómo entro a la saga Yakuza? Pues venimos aquí a dar la respuesta definitiva. Yakuza 0. Venimos aquí a dar. A la saga Yakuza se entra
por Yakuza 0, ¿vale? Yakuza 0 es la precuela del primer Yakuza, es un juego que está muy bien adaptado al presente en sus mecánicas, es el juego que más Majima tiene, yo creo que por eso ya, y es un juego que es razonablemente largo, de hecho es de los Yakuzas más largos, pero creo que es lo suficientemente adictivo y lo suficientemente increíble en todos los frentes como para que os dé igual lo largo que sea, ¿vale? Sí. Dicho esto, yo siempre digo que si os da miedo, o sea, me gustaría notar que si os da miedo entrar por un juego de 70 horas a una saga, entréis por Yakuza Kiwami, que es el remake del primer Yakuza. Pero automáticamente después os jugáis el 0. Y ya luego seguís. El 0 es una precuela de Yakuza Kiwami, que de nuevo es el remake del primer Yakuza, que además parte de todo lo que hicieron en Yakuza 0, ¿vale? Este es un juego de 2015, o sea, todas las mecánicas, todos los diseños son una cosa muy moderna, y es la sexta entrega de la franquicia. A pesar de ser la sexta entrega, vamos a recalcar otra vez, es una precuela, o sea, es la base, y de hecho los remakes, los Kiwami, han partido de esta precuela para luego hacer todo, así que más que una precuela ya es casi la primera entrega, pero hecha con delay, ¿no? Entonces es la mejor puerta de entrada. Cuenta las historias de Kazuma Kiryu y Goro Majima, que al fin y al cabo son los protagonistas de la franquicia hasta que han cambiado los protagonistas. Y la verdad es que son 80 horas donde los vais a conocer como si fueran vuestros padres, que es lo que le llamaréis cuando acaben, Daddy, pero este es otro tema, ¿vale? O sea, hay opciones. Podéis jugar 0, 1, 2, 3, 4, 5, el orden de número, que no es cronológico, o podéis jugar primero el Kiwami y luego volver al 0, ¿vale? Esto ya a vuestra elección, lo que más os guste, pero este es el orden óptimo. Y nos preguntan por el chat, Álvaro, una cosa que de hecho teníamos preparada, que es, ¿y a la saga Zelda cómo se entra? Hombre, pues se entra con mucho cuidado, porque es verdad que hay muchos títulos, pero no con tanto cuidado porque es fácil. Os tenéis que acercar a un juego que salió en Switch el 20 de septiembre de 2019, del cual tenéis programa, que es The Legend of Zelda Link's Awakening Remake. ¿Por qué? Vamos a decirlo, es la cuarta entrega de la franquicia The Legend of Zelda, es un remake del primer juego de portátiles de la franquicia, y es un juego muy bonito, relativamente sencillo, pero sobre todo muy encantador a todos los niveles. Mecánicamente tiene todo lo que hacen los Zelda, y esto incluye el gancho. Un Zelda sin gancho es un Zelda que nunca me va a gustar tanto como un Zelda con gancho, para que vamos a engañarnos. Y es la historia de cómo Link va en una barquita, pero una tormenta le envía un poquito fuera de a donde quiere ir, es decir, pues como que se hunde su barco, el pobrecito mío, y acaba en una isla donde tiene que buscar 8 instrumentos de las sirenas para despertar a Koholint, el legendario pez del viento. A pesar de todo esto, que suena muy fantasioso, la inspiración máxima del juego es Twin Peaks. y el estilo visual es como una maquetita muy mona. Es una maquetita súper bonita. O sea, yo personalmente creo que Link's Awakening Remake tiene todo lo que tiene que tener un Zelda bueno, que es un diseño de niveles y mazmorras chulísimo, una progresión de personajes súper natural y que se sienta súper como muy empoderante. Cada vez que encuentres un objeto es un descubrimiento que te hace muchísima ilusión y que te hace sentir que puedes ir a sitios nuevos. El sense of wonder absolutamente perfecto, y que entendamos por qué, punto 1, Link es monísimo, y punto 2, las gallinas son el mal, ¿vale? Entonces, creo que un juego que como que congrega todas estas cosas, y además banda sonora excelente, es claramente vuestra puerta de entrada. De ahí ya podéis saltar a los Links más 3D, en el sentido más convencional, o podéis directamente, si queréis, jugar Breath of the Wild y iréis rellenando huequitos. Pero yo creo que Link's Awakening, si nunca habéis jugado un Zelda, os va a fascinar, no os va a echar fuera en absoluto. Es un juego accesible, pero que mantiene la dificultad, y que es un juego de 10, o sea, es el mejor juego del mundo. Sí. Es increíble, es que es un juego increíble. Vamos a hablar ahora de una franquicia en la cual tiene 9 entregas, solo la saga principal, y el juego vamos a recomendar es la 9ª entrega, pero se llama Metal Gear Solid 5. ¿Por qué? Yo qué sé, hermano. Bueno, vale. De nuevo, los videojuegos. Hablamos literalmente de Metal Gear Solid, no necesariamente de Metal Gear, porque Metal Gear incluye Metal Gear Acid, incluye Rising, incluye los Metal Gear originales, ¿vale? O sea, hablamos de Solid. Pero bueno, sirve también como puerta de entrada en general a Metal Gear, ¿vale? Es un juego que salió el 1 de septiembre de 2015, lo hizo Kojima Productions cuando aún era de Konami, ahora ya no es de Konami, y seguimos a Venom Snake, que tras sufrir un coma y escapar de un ataque militar en el hospital en el que estaba, pues se va a Afganistán, donde forma un grupo de mercenarios, los Diamond Dogs, nada de referencia a David Bowie en este juego, solo el 90% de las cosas que ocurren, y pues se va a participar en la guerra soviético-afgana y la guerra civil angolana, porque a Kojima no le gusta meterse en follones.
Y bueno, ¿por qué lo recomendamos? Aparte de porque es el más fácil de acceder hoy yendo a una tienda, sea cual sea, es también la que tiene unas mecánicas más puliditas, más comprensibles. Su narrativa no necesita que entiendas absolutamente nada anterior de lo que ha ocurrido en la franquicia. Se entiende muy bien por sí mismo. Por supuesto hay matices que entiendes y conoces todo, pero no hace falta. Y es la primera, cronológicamente es la primera, no es la primera, pero sí es de las primeras entregas de todo lo que ocurre. Y además es que su mundo abierto es muy chulo. Es que es muy chulo su mundo abierto. La cosa es, lo que pasa con Metal Gear Solid 5 es, ¿os va a dar retro-rotura jugaros el resto de Metal Gear? Sí. Si os jugáis Metal Gear Solid 5, ¿os va a dar igual? Sí, ¿sabes? Sí. Esa es la cosa. El rollo es que yo creo que la iniciación perfecta en Metal Gear Solid parte por empezar en Metal Gear Solid 5, luego jugártelos en orden las entregas principales en plan 1, 2, 3, 4 y volverte a jugar el 5 para entender todos los metacomentarios que te habías perdido, ¿sabes? O sea, creo que es el círculo perfecto, ¿vale? Y es exactamente como lo tenéis que hacer. Bueno, tenéis que jugar a Peace Walker también. Eso sí, también tenéis que ir al gimnasio cuando empecéis a hacerlo, porque vuestro cerebro va a pesar el triple cuando acabéis y necesitáis un buen cuello para que lo aguante. Y os van a doler las cervicales, efectivamente. Claro, ¿vale? Entonces, esta es nuestra recomendación en materia de Metal Gear. Por otro lado, otra saga por la que se nos pregunta bastante es Metroid. Claro, y la mejor. Este juego, claro, sí, la mejor saga del mundo. Vale. Claro. Esto se trae un poco... tenemos un poco de tela. O sea, esto es un poco grito de auxilio. Porque la mejor puerta de entrada a Metroid no se puede jugar en ninguna plataforma moderna, ¿vale? Claro. Pero la mejor puerta de entrada a Metroid es Metroid Zero Mission. Exacto. Que es la quinta entrega. El remake de Game Boy Advance es la quinta entrega. Y es un remake de el primer juego. Claro. El primer Metroid, pero para Game Boy Advance. Lo hace Nintendo Research and Development One, que son los desarrolladores del Metroid original. Y bueno, ya sabéis un poco de qué va Metroid. O sea, Samus Aran le mandan que vaya por unos piratas espaciales que han robado una terrible arma biológica, y la terrible arma biológica resulta ser aún más terrible de lo que se esperaba. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué es tan espectacular? Porque es muy espectacular este juego. Básicamente, primero, es un juego visualmente increíble. O sea, el juego visualmente no tiene ningún sentido. Es de los pixel arts más bonitos, más trabajados, que mejor transmiten la atmósfera que he visto nunca, jamás, en la historia, ¿vale? Pero además de esto, lo que pasa con Zero Mission es que si lo comparas a otros juegos, o sea, Metroid a partir de Fusion especialmente se dedica mucho a experimentar con la estructura que tiene y a experimentar con nuevas maneras, ¿no? Pues ahora lo hacemos en primera persona, o ahora hacemos una cosa que no esté necesariamente como tan anclada en lo Metroidvania, sino que haga el diseño de niveles de otra manera. Pero es que Zero Mission es un juego que se deja jugar perfectamente, que es súper cortito y está súper bien hecho, pero que al mismo tiempo retiene toda la esencia, digamos, ¿no? Toda la sensación de descubrimiento, las mecánicas básicas, el diseño de niveles original tan especial de la primera entrega, pues sin tener que jugar un juego de NES que entiendo que ahora mismo nos va a entrar bien. Entonces, creo que es perfecto, y creo que lo único que le falta a Nintendo ahora mismo es meter la consola virtual de Game Boy Advance ya para que lo podáis jugar en la Switch. Porque de verdad que yo entiendo que encontrarlo en Game Boy Advance y encontrar una Game Boy Advance para jugarlo ahora mismo es una liada, pero es que de verdad que creo que es imposible no enamorarse de la saga Metroid con Zero Mission, porque es que está todo ahí. O sea, es como una sinopsis perfecta de la saga, y ya de ahí puedes ir a cualquier otro título porque ya lo entiendes todo. Claro, es que además es bien fácil. O sea, retiran el Metroid Dread para dejar espacio, meten meten el emulador de Game Boy Advance y meten el Metroid Zero Mission, ¿ves? Y todos salimos ganando. Si es que está todo pensado. Imagina un universo en el que nos hubiera gustado Metroid Dread. Qué bonito hubiera sido. Sí, hubiera sido un universo increíble, pero no es este. Vamos a hablar de otra franquicia muy grande, y es tan grande que literalmente he intentado contar cuántas entregas tiene y me ha dado dolor de cabeza y he dicho, no voy a seguir intentándolo. Lo que sea, muchas. ¿Vale? Porque es Final Fantasy. ¿Por dónde empezáis por Final Fantasy? Pues por no contar cuántas entregas tiene, por ahí empezáis Final Fantasy. Pero después de eso os cogéis, vais a la tienda, os compráis Final Fantasy VII Remake y nos dais las gracias. ¿Por qué Final Fantasy VII Remake? Porque Final Fantasy VII Remake es un juego que no está hecho ni de código, ni de modelados, ni de un motor de físicas de no sé qué, ni de sistema de combate, ni está hecho de lo que están hechos el RPG. Está hecho de amor, ¿vale? Sí. O sea, es un juego que está hecho de amor y cariño a la saga Final Fantasy.
Claro. Y creo que al final eso es lo importante. Y un poco de sueños también. Esto por un tema que pasa. Rollo. Quiero señalar esto muy fuerte porque, primero, si nunca habéis jugado a Final Fantasy VII es como el Final Fantasy más icónico, pero es un juego muy escasamente rejugable a día de hoy. De hecho, hace un par de temporadas Álvaro y yo lo intentamos y estuvo regular, ¿vale? En plan de cuesta, hace falta paciencia y hace falta entender un poco que es un juego del momento en el que es, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que Final Fantasy VII Remake es la mejor puerta de entrada ahora mismo porque os va a dar un conocimiento muy pop, digamos, de la franquicia, ¿vale? Vais a conocer a Cloud, vais a conocer a Tifa, vais a conocer a Eris, vais a conocer los chistes de, ¿sabes? O sea, como vais a entender el Aye Boy y como todas estas cosas, ¿vale? Pero al mismo tiempo tiene un sistema de combate que yo creo que está muy bien actualizado, tiene un diseño de niveles que no es tan bueno, pero que se sostiene en el carisma de sus personajes, ¿vale? Sí. Y un Cloud guapísimo. Y además de eso, pues yo que sé, había que señalar que Cloud y Tifa están muy guapos. Sí. Y que os va a dar ganas de saber más, ¿sabes? O sea, creo que es un juego muy bueno para picar curiosidad sobre quién es esta gente, quiénes son estos monstruos, por qué esta invocación es la leche, qué le pasa a este señor, ¿sabes? Como creo que os plantan muchas miguitas y como una idea muy general de lo que es la franquicia para que luego sepáis cuál es el Final Fantasy que vais a jugar después, porque claro, los Final Fantasy son muy de su padre y de su madre, entonces claro, según lo que te gusten más y menos en Final Fantasy VII Remake puedes elegir uno u otro, ¿no? En plan de, que lo que me ha gustado de Final Fantasy VII son los personajes, vale, jugate el 12. Es que lo que me ha gustado son el sistema de combate, vale, jugate uno de los clásicos. Es que lo que me ha gustado, ¿sabes? Es como creo que es muy test de la super pop de qué personaje de Friends eres, pero con Final Fantasy. Creo que es muy fácil guiaros en cuál es vuestro siguiente Final Fantasy a saber lo que os mola del remake y además es que es un juego... Es excelente, o sea, y esto quiero recalcarlo, es uno de los mejores juegos de los últimos años, o sea, es que tenéis que jugarlo incluso simplemente porque es buenísimo, o sea, ya está, o sea, no necesitáis más razones. También podemos decir eso del siguiente juego que nos toca. También podemos decir eso del siguiente juego, y a pesar de eso, creo que es como la opción más evidente, pero vamos a comentarlo. Claro, esto va a ser sencillito y rápido. Claro, Álvaro, ¿a dónde entramos a Fire Emblem? Pues a ver, Paula, a Fire Emblem se entra por Free Houses, obviamente. Quiero decir, es la 16ª entrega de la franquicia Fire Emblem y de esto van a flipar incluso fans de Fire Emblem. Sí, es la 16ª, no es la 7ª o algo así, no, tiene 15 entregas antes. Y es el mayor cambio de rumbo de franquicia en todos los años en los que ha existido, ¿vale? Se enfoca muchísimo más en el romance, en la vida cotidiana, pone mucha importancia en conocer a los personajes y el combate por turnos es muchísimo más amable que absolutamente cualquier otra entrega anterior del juego. O sea, cualquiera. Incluso Awakening, que sería... Si yo me dices a mí tienes que elegir uno sin tener en cuenta esto, te diría que Awakening quizás sea el que tienes que entrar. Sí. Pero es que Awakening es muy duro incluso para mucha gente aún así. Entonces te diría, Free Houses es por donde puedes entrar sin volverte absolutamente loco. O sea, es que Awakening tiene varias cosas. Primero tiene el tema de la dificultad. Creo que la dificultad de Awakening es mucho menos amable que la dificultad de Three Houses, sobre todo si no has jugado muchos juegos por turnos o juegos de estrategia en ese sentido. Y sobre todo es que Awakening tiene como muchas cosas, en plan de las movidas de los linajes y los shipeos y todas estas movidas, que creo que son bastante complejas si no estás dentro de Fire Emblem ya de antes, ¿vale? Entonces, siendo esto, creo que Awakening está muy bien y creo que Awakening es muy buen juego en este sentido, pero creo que te va a resultar muchísimo más fácil entrar por Fire Emblem, sobre todo porque el combate, es que esto es una cosa que digo mucho, pero Shin Megami Tensei 3 Remaster y Fire Emblem Three Houses me hicieron reencontrarme con los juegos por turnos. O sea, yo pensaba que ya odiaba los juegos por turnos para siempre y que no iba a poder volver a jugar a juegos por turnos, y estos dos juegos me hicieron darme cuenta de que realmente hay mucho en los turnos todavía para mí, y me gustaría repetir que vosotros sintierais esto también. Y creo que Fire Emblem, luego aparte es eso, la historia, los personajes son una magia, son estupendos, además hay una comunidad muy dedicada que ha hecho todo el fanart del mundo, o sea que creo que es perfecto en ese sentido, pero además de eso es que el combate se deja hacer muy bien, es muy permisivo con el rollo de la muerte permanente, te permite desactivarla cuando te dé la gana, no tiene absolutamente ninguna repercusión, con las unidades que tienes y las unidades que no tienes, y el rollo de coger personajes de otras casas y tal también es bastante permisivo. O sea, creo que es un juego como muy moldeable en ese sentido, y que creo que os va a ayudar mucho a ver un poco las virtudes de Fire Emblem y por qué Fire Emblem lleva dando
que hablar tanto tiempo. Sí, porque además luego tenéis un montón de juegos para ir hacia atrás si os llama la atención. O sea, nunca os vais a equivocar en este caso. Y para el siguiente tenemos que hablar de la saga Souls. ¿Por dónde entramos a la saga Souls? Y aquí tenemos la discusión porque, claro, hay dos posibles puertas de entrada. Y creo que esto depende de cada persona en particular. Porque puedes entrar por Elden Ring o puedes entrar por Bloodborne. Yo soy de Bloodborne, ¿vale? Creo que Bloodborne es un juego. No sé cómo decirlo. Creo que es un juego que cuando ya has jugado Dark Souls, el principio se te hace muy duro. Pero creo que cuando no has jugado Souls, el principio es como, bueno, esta es mi vida ahora, ¿sabes? Entonces no sufres tanto como con el cambio de dinámica, con la manera de gestionar el espacio que es razonablemente diferente, con el rollo de... O sea, creo que se deja jugar mucho en ese sentido y creo que sobre todo tiene una ambientación tan chula desde el minuto 1 y una, digamos, síntesis de las cosas que hacen guays, por ejemplo, los jefes de los Souls en sus primeros compases, que me parece que es muy bueno para picarte la curiosidad en ese sentido. Sí, pero a la vez es una puerta de entrada muy dura, porque las primeras 2 horas son terribles. Y Elden Ring eso es un tema. Tiene la ventaja de que tiene el sistema más transparente, es muy popular, es donde es más fácil entrar y las primeras horas son las relativamente más sencillas de toda la franquicia. Eso sí, a cambio tiene más sistemas que nadie. Y dura más que un parto. Entonces esto es cierto, es muy muy largo, tiene un montón de sistemas muy complejos y esto hace que a largo plazo sea más difícil. Entonces, ¿qué puerta de entrada es mejor? Pues depende. ¿Tenéis más resistencia a corto o a largo plazo? Porque si tenéis esa es la cosa. Si tenéis resistencia a corto plazo, tirad por Bloodborne porque es en plan de, bueno, podéis aguantar estas 2-3 primeras horas súper duras y luego ya os va fluido. Pero si tenéis resistencia a largo plazo de no me importa pasarme 100 horas aquí esforzándome a pico y pala, Elden Ring es una puerta de entrada increíble. Entonces es mucho por donde tú sientas que tienes tus fortalezas, ¿no? Si eres más una persona de aguanto muy bien pero poco tiempo, o aguanto bien pero mucho tiempo. Y ahí es por donde yo creo que es uno u otro. Entonces, para cerrar esta sección, y ya casi el programa porque nos hemos pasado de tiempo, porque somos unas personas particularmente apasionadas de lo que nos gusta, aparentemente, queríamos hacer unas notitas a pie de página, ¿vale? Como unas notas que a lo mejor no tienen necesariamente que ver con sagas, o que a lo mejor no tienen necesariamente que ver con juegos en concreto, ¿no? Pero que también nos habéis preguntado en muchas ocasiones y que también nos gustaría señalar. Por ejemplo, Álvaro, si nunca he jugado en roguelike, ¿por dónde empiezo? Jugada Dead Cells. ¿Por qué? Porque es un juego que no te requiere aprenderte 8000 interacciones completamente esotéricas, como puede pasar con Spelunky o con Binding of Isaac, que son juegos increíbles, pero requieren que aprendas una enciclopedia entera en tu cabeza de cómo interactúan las cosas, sino que es un juego que requiere más que sepas jugar, o sea, que tengas habilidad en el propio juego en sí. Además es un plataformas y juego de acción y sí que es una cosa mucho más familiar para cualquiera que venga de fuera. Es un juego además excelente a todos los niveles, es uno de los mejores roguelike que existen y la verdad es que es un juego excelente tanto para quienes quieran empezar como para quienes ya estén familiarizados con el género. Efectivamente. Yo también lo pienso, creo que hay opciones que se hablan más, quizás mucha gente dice Hades por el tema de cómo es el combate y tal, pero a mí me parece que Dead Cells tiene como el punto perfecto entre ser genuinamente muy roguelike y que las mecánicas roguelike tengan mucha influencia en cómo es el juego y basarse mucho en cosas que ya conoces o cosas que ya sabes de otros juegos y que no te requieren aprender sistemas desde cero, como por ejemplo pasa en Slay Spire, que Slay Spire es muy buena puerta de entrada también, pero creo que te requiere aprender el sistema de cartas y de construcción de mazos desde cero y eso puede ser un tema también, ¿no? Sí. Entonces, dicho esto, tienes ¿y para las visual novels? Claro, para las visual novels. A ver, lo típico es decir que, por favor, jugad a los Ace Attorney. Y yo añado, también podéis jugar a Snatcher, que es un juegazo de Kojima. Pero de verdad que si hay que elegir uno, elijo los Ace Attorney. Es que los Ace Attorney son una maravilla. La trilogía de Ace Attorney remasterizada está en todas las plataformas. Es verdad que no está en castellano porque las traducciones de castellano solo están en las versiones de Nintendo DS, el que quiera entender que entienda. Pero la trilogía está en todas las plataformas, siempre está súper barata. Por 30 euros podéis descubrir vuestros 3 nuevos juegos favoritos. Y creo que es el punto perfecto entre aventura gráfica y novela
novela visual, la historia es la leche, los personajes son la leche. Sí. Podréis entender por qué todo el mundo dice Feliz Navidad con un gif de un señor apuntando una pistola el 24 de diciembre. Y no sé, creo que en ese sentido está muy guay. También sin traducción al castellano, al menos sin traducción oficial, a pesar de que en la versión de PC hay parches, está la saga Danganronpa, que me parece muy, muy adictiva. O sea, es de estos juegos que devoras de principio a fin porque quieres saber el conflicto ya, en plan de qué está pasando, quién muere, quién ha sido, y que sin darte cuenta de que es un juego, o sea, como que llega un momento en el que te das cuenta de que es una novela visual si no estás acostumbrado a ello. Es como, Dios, esto es el thriller más apasionante que he escuchado en la vida. Sí. Entonces, creo que esas serían como las puertas de entrada de referencia a las novelas visuales. Y creo que con esto más o menos lo hemos cubierto todo. Teníamos preguntas hoy, pero nos hemos apasionado y se nos ha pasado el tiempo. Sí, no vamos a engañarnos. Así que creo que vamos a cerrar el programa. Guardamos vuestras preguntas para la semana que viene y no os olvidéis de dejarnos en los comentarios en nuestra cuenta de Twitter. Ya sabéis que lo leemos absolutamente todo. Si queréis, como que os digamos alguna puerta de entrada específica que nos hayamos dejado, ¿vale? En plan de ¿cómo entro a, no sé, pues lo que sea? Pues os contestamos en el próximo programa. Y con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Sois todos guapísimos y guapísimas y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.